¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que estamos solos en el universo? Escuchar Área 51 hace que de inmediato lo relaciones con misterios nunca revelados, extraterrestres, aliens, ovnis, extrema vigilancia y Estados Unidos. Pero esta vez la ruta nos lleva a una ciudad del interior de Brasil donde ocurrió un misterioso caso relacionado con un extraterrestre que las autoridades prefirieron esconder hasta el día de hoy, conocido internacionalmente como el caso Varginha. Acompáñennos porque hoy sin pensarlo llegamos al Área 51 de Brasil. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Colombian Travel. Continúa la ruta hacia el interior de Brasil. Como ya saben, nos despedimos de la costa del estado de Río de Janeiro, Sao Paulo. Llegamos en el capítulo anterior aquí a Tres Corazones. Conocimos a Otomé das Letras, gente hermosa, y ahora continuamos viaje. Buen día, gente, desde donde nos estén viendo, y hoy nos espera una ruta desafiante, una de las más largas que vamos a hacer aquí en Brasil. Vamos a conocer así varios puntos interesantes, así que sigan conectados a este video y bienvenidos. Ahora nos vamos más hacia el centro de este gigante país, tratando de conocer algunos lugares que nos van recomendando y así seguir rumbo hacia el norte de Sudamérica. Uno de estos lugares interesantes es Varginha, en el estado de Minas Gerais, escenario de una historia que hasta ahora sigue siendo un misterio no revelado. Nos dijeron que Varginha es la ciudad extraterrestre y han aprovechado esta fama porque es fácil encontrar diferentes grafitis y monumentos alusivos. Apenas llegamos nos fuimos directo al memorial de ET y desde allí les vamos a contar la historia tan interesante que ocurrió en este lugar. Y llegamos a la ciudad de Varginha, muy próxima a Tres Corazones, y aquí nos encontramos una historia muy particular. Uno de los mayores casos de ufología del mundo se produjo aquí. El caso Varginha ocurrió en enero de 1996 y está basado principalmente en el relato de 3 mujeres jóvenes que dicen haberse encontrado con una criatura extraña de ojos rojos en cuclillas. Luego de este encuentro, ellas corrieron asustadas a su casa y le dijeron a su mamá que habían visto el diablo. Volvieron al lugar del encuentro y ya no había nada, pero sí un olor muy desagradable que no podían describir. A este relato se suma el audio de un informe proporcionado por ufólogos y atribuido a un militar anónimo que daba detalles de la supuesta criatura y afirmaba que habría sido recogida en todo un operativo y llevada a la Escuela de Sargentos de Armas, quienes negaron por completo estas acusaciones. Después de darse a conocer esta historia, pronto comenzaron a extenderse rumores por toda la ciudad sobre avistamientos de ovnis y alienígenas, que generó teorías de conspiración sobre la captura de seres extraterrestres por las autoridades militares brasileñas, argumentando que la negación de las autoridades a estas acusaciones era parte de un encubrimiento diseñado para ocultar la verdad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que estamos solos en el universo o que existen realmente estos seres extraterrestres? Escríbanlo en los comentarios. Hasta ahora sigue siendo un misterio. A pesar de las conclusiones de las investigaciones oficiales, el incidente de Varginha sigue siendo explotado por entusiastas de los ovnis. Es increíble la cantidad de lugares que hemos conocido en este viaje donde aseguran la presencia de ovnis o criaturas extrañas, o sitios que poseen una energía diferente. Aún hay muchas preguntas sin respuesta y misterios en el universo, reflejando la extraordinaria capacidad que tiene lo desconocido para sorprendernos. Ahora seguimos viaje, nos esperan 450 kilómetros, así que vamos a apretar el acelerador. Bueno, gracias a la abundancia del camino, de la ruta, nos regalaron hace unos días unos abacate, aquí en Brasil. Estaban un poco duros, pero ya están en su punto. Aquí en Brasil nos hemos encontrado con que el aguacate lo consumen es dulce, con azúcar, o como con un batido de leche y azúcar y aguacate. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a que sea salado, en ensalada, guacamole, o simplemente, digamos, la tajada o el pedazo y echarle sal. Muchos brasileños dirán que estamos locos. Y comer. Con esto.
Estamos acostumbrados a que sea salado. Esperamos en algún momento probarlo. Y bueno, este es el almuerzo de hoy. Unos sándwiches que preparamos. Le adicionamos el aguacate, cafecito y listos para continuar. Esta ruta está hermosa, rodeados de café, rodeados de esta represa gigante. Uy, muy bonito, ¿no? Y les vamos a dejar el nombre de la represa, pero miren qué belleza, qué espectáculo. Muy y lindo. hemos recorrido o pasado por muchos pueblitos. Por fin vemos pueblitos en Brasil, ya algo así más pequeño, porque siempre era, se imaginaba uno que era un pueblo y era, siempre es una ciudad grande, edificios. Aquí sí, pueblitos. Esto es una ruta secundaria. Estamos evitando rutas principales porque es muy peligroso por el tema de los camiones, van muy rápido. Así que bueno, nos ha gustado. Hemos pagado ya 2 peajes para motocicleta, cada uno 7.15 reales el valor, pero vale la pena porque está en excelente estado la carretera. Así que bueno, así vamos disfrutando de este día, de esta ruta con estos paisajes espectaculares que no nos cansaremos de ver. Allá, como ven, montaña también, muy lindo, espectacular, un sueño. Faltan 250 kilómetros. Una parada más en esta ruta larga, ya nos faltan 120 kilómetros, estamos ya a un pasito de coronar. Lindo, de verdad que nos da un poco de tristeza perdernos tantos lugares, pero bueno, contentos porque viene bien, estamos recorriendo, estamos conociendo y ya estamos más cerca de llegar a Brasil. Esta es de las pocas paradas que hemos hecho el día de hoy. La mayoría de todo este trayecto ha sido arriba de la moto. Paramos la vez anterior a almorzar, ahora estamos parando a tomar un café con mate queso y tortica que nos dio la familia que nos recibió allá en Tres Corazones. Y bueno, ya con esta recarga de energía para el último tramo de esta ruta. ¡Llegamos! ¡Llegamos! 480 kilómetros, más de 8 horas de viaje. No, 6 horas, 7 horas de viaje. Nos tiembla todo el cuerpo, pero lo hicimos, ¿no? Gracias a Dios llegamos bien al destino. Un poco larga la ruta, no queríamos que nos cogiera la noche, nos agarrara la noche, pero lo importante es que llegamos. Llegamos muy bien, gracias a Dios. Chango, amigos, les presento. Esta es una señora moto impresionante. Indestructible, siempre apañadora, como dirían en Chile. Siempre Chango. ahí. Y bueno, ya ahorita vamos a descansar los 3 mosqueteros. Sí. Aquí vamos a llegar a un motoclub. Bots Day, son amigos de los que con los que compartimos en Río de Janeiro. Así que bueno, qué bueno llegar después de un viaje tan largo. Tener donde llegar. Sí, tener donde llegar. Qué tomar bueno. una ducha y bueno, un lugar seguro para pasar la noche, es lo más importante. Así es. Bueno, vamos a ver cómo nos va, pero llegamos. Uberaba. Llegamos a Uberaba. Aquí nos volvió a brindar apoyo el motoclub Box Day. Esta es su sede principal, una familia del viaje que nos regaló la Hermandad Motociclista. Y vamos. ¿Cómo vamos? E não tem gente passando no corredor, né? No, dá espaço. Boa noite. Noite. Jamila e Natália.
Muito obrigado a vocês por este recibimiento. ¿Quieren enviar un saludo a Colombia? Salud, Colômbia. Bem-vindo, Uberaba. ¿Cómo? Box 10 MC. Brasil. Temos nosso próprio tempo. Eternos seres verdadeiros. Desde que llegamos a Brasil nos ha sorprendido la gran cantidad de motoclubes, como jamás habíamos visto en otros países. La mayoría brinda apoyo al motociclista, son agrupaciones gigantescas y desde que llegas a sus sedes están pendientes de ti en todo momento. Logran que el motoviajero se sienta más tranquilo y nuestros amigos de Box Day se encuentran en varias ciudades de Brasil. Es un grupo increíble, todos unidos por la pasión de las motos y los viajes. Aquí aprovechamos para cambiarle el aceite a Changua, descansar y preparar todo para continuar viaje. Empieza este nuevo día de ruta, continuamos y nos vamos despidiendo de otro bello lugar aquí en Uberaba con los amigos de Motoclub de Box Day. Aquí Changua lista, cambiamos el aceite de Changua, pudimos descansar y bueno, hicimos más amigos, que es lo que más nos gusta. Mira aquí la sede tan linda, los espacios que brindan para recibir motoviajeros. Como digo y vuelvo a recordar la importancia de siempre dejar las puertas abiertas para que más viajeros puedan también disfrutar de esto. Así que la invitación, tú que estás pronto a viajar, para que cuides estos lugares, los valores, porque detrás de ti vienen más viajeros que van a de pronto necesitar con urgencia un lugar así. Así que eso, ya estamos listos. Aquí está Changua, aquí les presentamos a Black. Les queríamos mostrar, esta es como una representación del gatico negro que nos adoptó en la Junta, en el sur de Chile en pandemia. Y este es el nuevo integrante. Este lo conseguimos ahí en Tres Corazones, en Sao Tomé das Letras. Es el nuevo integrante. Así que bueno, va creciendo esta familia. Obrigado por todo. Tamo junto sempre, volto sempre. Vocês vários, né? Amén. Ya sabes, pendientes en Colombia, cuando los esperamos. Claro. Obrigado. Dios bendiga. Graças a Deus. Aquí estamos también con el presidente de Box Day. Muchas gracias, mi amigo. Estamos felizes de vocês terem passado por aqui, a gente vai estar acompanhando aí. Quem agradece somos nós, precisando, estamos à disposição. Forte abraço. Que sigan así acoliendo a los viajantes y brindando tanto apoyo. Conta conosco, precisar de nós, estamos à disposição. Gracias. Amém. Obrigada. Obrigado. Placer. Continuamos nuestro viaje por este gigante país. Nos despedimos de grandes personas, grandes amigos, agradecidos con tanta magia y tantas cosas bonitas. Hoy vamos para Caldas Novas. Hubo un cambio de planes y vamos directo hacia Brasilia, pero una gran amiga, Janaina, nos escribió al saber que estamos por esta zona, ¿cierto? Sí, nos dijo que no nos podíamos perder de un lugar. Bueno, ya les contaremos un poco más de esta zona, Caldas Novas. Y bueno, pues queda bien porque también de aquí a Brasilia son como más de 500 kilómetros, así que es como a mitad de camino que vamos a parar, vamos a descansar y ya veremos qué sorpresas nos tiene Janaina y este lugar, Caldas Novas. Que bueno, nos esperan casi 300 kilómetros en este día, así que bueno, con la bendición de Dios, que nos vaya muy bien. Que así sea. Nossa Señora de Aparecida. Este país es muy grande, ¿no? Muy longo, cada distancia, por eso es el país mayor del mundo. Sí. En esta rodovía vamos muy devagar y permite disfrutar mucho el paisaje cafetero. Y nos sorprende que la cantidad de café, más en
lentejas planas, más fácil que en Colombia, que es muy montana. Muy belo. Seguimos practicando nuestro portuñol. No es muy boa, mas vamos mejorando, ¿no? Mejorando cada día, mejorando, compartilando con muchas personas y así ellos aprenden español y nos aprendemos portugués. Ya falta poco, 117 kilómetros. Es impresionante la cantidad de tierras cultivadas de café que hasta se pierden en el horizonte, y eso permite tener una dimensión palpable del por qué durante más de 150 años Brasil ha sido el mayor productor y exportador de café del mundo, más de 66 millones de sacos de 60 kilos de café en 2024. Esas son palabras mayores. Así fuimos avanzando más de 300 kilómetros, rodeados de cultivos de café y lagos espectaculares. Un día de ruta perfecto, pero llegando a Caldas Novas nos agarró un fuerte aguacero y a causa del asfalto mojado, una mujer frente a nosotros se accidentó, así que Camilo no dudó en parar a ayudarla. Pisó la... y pobrecita no se puede levantar. Aí o seguinte, tá? É que esse o Marcos. Deus te come. Eu acho que é chunga. Olha, tem que Se cayó ella, pobrecita. Qué peligro esas rayas amarillas. Con la lluvia. Con la lluvia. Gracias a Dios no pasó nada grave. Y miren lo que nos encontramos no lo creemos, la sorpresa que nos tenía Yanaina. Venga, no. ¿Feliz? Sí, sorprendido, ya. Aquí vamos. Séptimo piso. No sé. Okay. 7-1. Cosas lindas están por ver. No. Llama. Gracias. Qué linda es la vida, ¿no? Gracias, vida. Gracias, Dios. Cuando uno obra bien, le va bien. Y mire, esto es prueba de ello. Increíble. Miren eso. Gracias, Yanaina. Qué hermoso. Aquí no tengo luz. Acá está. Wow. Aquí el baño. Aquí otro cuarto. Y miren la vista que tenemos. Qué lindo. Y aquí otra vista. Impresionante. Y aquí hay agua termal. Aquí este lugar es reconocido porque hay muchas aguas termales. Bueno, y aquí ya después les mostraremos. Hay instantes donde cuesta creer lo bendecidos que somos, y todo esto nos lo da al confiar y tener las agallas de seguir por más difícil que se vea el camino. Siempre encontramos la recompensa una vez cruzamos esa dificultad. Por eso somos muy agradecidos con Dios y con todas las personas que hacen parte de este viaje, porque gracias a ellas hemos tenido experiencias inolvidables.
después de hikes. Sí que necesitamos esto después de 300 kilómetros. Buenos días, después de un merecido descanso, bañando en aguas termales, sauna y bueno, descansando, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué privilegio y de verdad que esto es muy necesario cuando se viaja, porque aunque estemos un poco más cómodos viajando así, moto con sidecar, igual la ruta cansa, tantos kilómetros, el sol, estar tanto tiempo aquí sentados, así que era muy necesario este tiempo para nosotros, para descansar, para el cuerpo, para que se recupere. Así que bueno, muy bendecidos, disfrutando de Novas Caldas o Caldas Novas, que es como un lugar muy turístico pues por sus aguas termales. Aquí pues de la tierra brota esa agua, no sé si hay un volcán cerca, pero es increíble el fenómeno natural que se presenta aquí y hoy vamos a ir a conocer una cosa que nos llamó mucho la atención. Que también hace parte como de esta zona hidrotermal, así que bueno, allá vamos, es cerca de aquí y bueno, ahí les vamos a mostrar. Síganos acompañando, no olviden dejar su like, compartir, comentar y suscribirse a nuestro canal, que así nos permiten seguir conociendo y seguir compartiendo esta vida viajando. Al día siguiente aprovechamos para ir a conocer otro lugar que no nos podíamos perder, Río Kenchi, muy cerca de aquí, que en conjunto con Caldas Novas, a pesar de ser ciudades pequeñas, reciben un gran número de turistas durante todo el año, porque conforman el centro hidrotermal más grande del mundo. Tienen fuentes de aguas termales naturales y con propiedades terapéuticas, que atrae el turismo familiar. I would play Prince Charming, I would sing you songs, but if you said you loved me. Y llegamos a Río Kenchi. ¿Por qué le llaman Río Kenchi? Pues porque pasa un río caliente. Y llegamos a las Termas Park Esplanada, que muy amablemente nos recibieron. Y bueno, vamos a disfrutar aquí un tiempito, ¿no? Este es como se puede decir que es el parque termal más grande del mundo. Ya les vamos a contar la razón del por qué esta agua, pero está muy bello, un día hermoso. Está caliente el clima, 31 grados más. Vamos a ver cuánto está la temperatura del agua. Es el parque, o sea, no este parque, sino como todo el complejo de parques que hay alrededor, porque hay mucha infraestructura en torno a las aguas termales. Pero como puede llegar a creerse, estas aguas termales no provienen de un volcán inactivo, sino por un fenómeno geotérmico. Las aguas lluvia de hace 1000 años penetraron en las grietas de la Sierra de Caldas Novas, descendieron a las profundidades a unos 1000 metros y se calentaron alcanzando una temperatura de 60 grados centígrados. Una vez calentadas, las aguas adquirieron presión, volvieron a la superficie y se enfriaron, alcanzando en promedio una temperatura de 37 grados centígrados, más agradable para el ser humano y que alimentan los complejos termales que se encuentran aquí. Aquí un pequeño refrigerio después de disfrutar esta tranquilidad. Hoy, preciso día entre semana, no hay nadie, así que estamos solos disfrutándolo. Ya mañana empieza el fin de semana, así que me imagino que estará más gente, se viene Semana Santa. Y bueno, también contarles un dato curioso de aquí, que bueno, les habíamos dicho que era como esta reserva hidrotermal más grande del mundo. Bueno, se la compone entre Caldas Novas, que es donde nos estamos quedando, y Río Kenchi, porque tiene el río más grande del mundo hidrotermal de 12 kilómetros de largo, imagínense. Ajá, imagínense llegar a encontrarnos este lugar. Perfectamente hubiéramos podido por la ruta hacia la costa, hacia el norte, ¿no? Lo más rápido. Es lo más rápido. Desde donde estábamos. Pero queríamos descubrir el interior de Brasil un poco, ¿no? No se puede todo.
Así que bueno, hemos encontrado cositas lindas, hemos pasado 1 millón más, pero bueno, lo importante es que se está disfrutando y seguimos avanzando y aprendiendo, porque esto de verdad que es algo súper desconocido para nosotros, ¿no? No, nadie nos había mencionado, sino hasta que ya estábamos un poco más cerca. Y bueno, y por Janaina, que fue la que hizo posible que estuviéramos por acá. Y también ahorita estamos más cerca del centro de Brasil. Pues ya avanzamos bastante, ¿no? Sí, ya mañana vamos para Brasilia, la capital de Brasil, así que nos esperan grandes cosas también. Vamos a disfrutar más este día, desconectarnos. Hasta aquí yo creo que van estas grabaciones, vamos a disfrutarlo para ya mañana continuar el viaje. Is the one who stood, who could ever play. Un nuevo día, ya estamos listos para continuar viaje. 300 kilómetros nos esperan para llegar a Brasilia, pero antes de iniciar queremos darle gracias a Janaina por este espacio tan lindo, ¿no? Sí, gracias. Si ves este video te agradecemos mucho por este espacio en el que podemos recargar energías, trabajar y bueno, disfrutar de un lugar tan bonito como es Caldas Novas, de este lugar, también este apartamento y también todo lo que hay en él, que no solamente es aquí, sino en donde está ubicado. A los miembros de la comunidad colombiana en Breaker y miembros del canal les mostramos más de este lugar, así que si no quieren perderse estas novedades, ya saben que pueden hacer parte de esa comunidad. Así que bueno, muchas gracias, seguimos viaje, vamos rumbo a Brasilia. Viajar es lo único que te permite vivir tantas cosas juntas, lugares con presencia extraterrestre y con aguas de hace 1000 años que brotan de la tierra, personas que le ponen el alma y la vida real arriba de una moto. Y lo mejor es que esto no para, ahora se viene la capital del país continente. Nos vemos el próximo domingo.